Imagina la historia de un hombre poderoso, dueño de una fortuna inmensa, humillando a una simple empleada sin saber que ella guardaba un secreto que podría cambiar completamente su vida. Esta es la historia de Eduardo, un empresario arrogante, y de Alejandra, su humilde empleada, quien, en un día común de trabajo, ve cómo su vida da un giro inesperado. Lo que Eduardo descubre sobre Alejandra es tan impactante que transforma su visión del mundo para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activa las notificaciones para ver más historias impactantes como esta. Eduardo siempre creyó que su fortuna y el imperio que había construido lo hacían invencible. Para él, el mundo era una gran negociación, donde lo único que importaba era el poder de influir y controlar. La mansión en Buenos Aires, con sus columnas imponentes y cuartos revestidos en mármol, era el reflejo perfecto de su orgullo. Los autos deportivos brillaban en el garaje y las obras de arte raras adornaban las paredes, mientras él disfrutaba de cenas lujosas con amigos e inversionistas que solo hablaban su idioma. Sin embargo, detrás de esa fachada de opulencia, Eduardo era un hombre que veía el valor de las personas de manera distorsionada. Creía que el respeto era algo que se podía comprar, y que cualquiera que no compartiera su visión del mundo era irrelevante. Entre los empleados que circulaban por su mansión, Alejandra se destacaba por su lealtad y discreción. Era una figura constante, pero siempre invisible para Eduardo, alguien que cumplía con sus tareas sin cuestionar, siempre dispuesta a servir. Nunca se destacó, no quería llamar la atención, pero la humillación que sufrió durante la cena con inversionistas lo cambiaría todo. Eduardo, como siempre, exigió perfección de sus empleados, y cualquier error era motivo de humillación pública. Cuando Alejandra, sobrecargada con el servicio, cometió un pequeño error al servir el vino, Eduardo no dudó en corregirla de forma brutal. «¿Eso es lo que llamas eficiencia, Alejandra?», replicó, con un tono de desprecio que congeló el ambiente. «Si no puedes hacer algo tan simple, no sé cómo puedo confiar en ti». La reacción de los invitados fue silenciosa, una tensión se sentía en el aire mientras Alejandra luchaba por contener las lágrimas. Bajó la cabeza, fingiendo que nada había sucedido, y salió de la sala, el peso de la humillación consumiéndola. Pero, en ese momento, algo dentro de ella se rompió. No era la primera vez que Eduardo la trataba con desprecio, pero por primera vez, sintió una fuerza creciente dentro de sí misma. Algo profundo, algo que había guardado por años. No era solo la empleada invisible en la mansión de Eduardo. Ella era mucho más. Esa noche, mientras Eduardo celebraba en su burbuja de poder, Alejandra caminaba por las calles de Buenos Aires, la ciudad que bien conocía. El silencio de la noche le ofrecía una paz momentánea, pero también era un espacio para reflexionar. Pensaba en las décadas que había pasado siendo subestimada, oculta en la sombra de lo que realmente era. No era el odio lo que la movía, ni el deseo de venganza, sino la necesidad de liberarse de esa vida de invisibilidad. Quería vivir según su propia definición, no según las expectativas de los demás. Sabía que había una fuerza dentro de ella, algo que Eduardo jamás podría imaginar. Cuando sus padres murieron, heredó más que una fortuna, heredó el peso de una responsabilidad que no quiso asumir en su momento. Durante años, mantuvo el control en manos de un consejo administrativo, prefiriendo llevar una vida discreta. Pero ahora, con la presión del destino y la humillación sufrida, se encontraba ante una decisión imposible de posponer. Era una elección difícil, seguir con su vida simple y anónima, o aceptar el poder que sus padres le habían dejado. Pero algo dentro de ella estaba cambiando. Sabía que asumir la presidencia significaba no solo aceptar una vida de responsabilidades, sino también la pérdida de su anonimato. Sería más difícil controlar su propia historia y, sobre todo, enfrentarse a las personas que siempre la subestimaron. Pero, en ese momento, ya no tenía miedo. Estaba determinada a mostrarle a todos, especialmente a Eduardo, que nadie debía ser subestimado. Que no era solo una empleada, era alguien con el poder de cambiar su historia y, quizás, cambiar la vida de todos a su alrededor. Pero la verdad de Alejandra estaba más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Sabía que su revelación no sería algo simple. Había secretos, miedos y desafíos que necesitaría enfrentar. La decisión sobre el futuro de la empresa y su posición era solo el comienzo. La verdadera batalla consistía en saber si estaba lista para enfrentarse no solo a Eduardo, sino a todo el sistema que la había mantenido oculta. Pero mientras reflexionaba sobre los próximos pasos, una sensación de urgencia se apoderó de ella. Algo en su interior comenzaba a agitarse, y sabía que el momento de actuar estaba cerca.
Cuando la verdad sobre quien realmente era saliera a la luz, todo cambiaría. ¿Qué haría Eduardo si supiera la verdad sobre Alejandra? Todavía creía que era el centro del mundo, pero ella estaba a punto de romper esa ilusión de una vez por todas. ¿Qué haría Alejandra cuando finalmente tuviera la oportunidad de enfrentarlo? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de revelarse. Y cuando ese momento llegara, Eduardo y Alejandra se encontrarían frente a un enfrentamiento que lo cambiaría todo. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que la vida de ambos estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. El juego de poder apenas comenzaba, y las piezas se movían hacia algo que nadie podría prever. Mientras Eduardo celebraba su supuesta superioridad, Alejandra caminaba hacia su pequeña casa, un refugio sencillo que, en su quietud, reflejaba un contraste flagrante con la opulencia de la mansión donde trabajaba. Allí, rodeada por el silencio acogedor de la noche, finalmente dejó que sus emociones desbordaran. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo frente a los invitados de Eduardo ahora caían libremente, pero no por vergüenza ni debilidad. Lo que sentía era una mezcla de tristeza e indignación, un choque profundo por la forma en que el mundo podía juzgar a alguien solo por su posición. Más que eso, sabía que llevaba algo dentro de sí, algo que Eduardo jamás podría entender, un secreto guardado bajo 7 llaves, que él nunca imaginaría. Un secreto que lo cambiaría todo. La vida de Alejandra había sido marcada por un evento devastador, la muerte de sus padres en un accidente de coche, cuando aún era una niña. Tras la tragedia, fue enviada a vivir con parientes lejanos, personas que no la veían como alguien importante, sino como una heredera de la riqueza de sus padres. Creció en un ambiente frío, donde el afecto era reemplazado por el interés material. Fue en ese escenario de soledad y desprecio que tomó la decisión que transformaría su existencia para siempre. Rechazaría la comodidad de la fortuna, la riqueza heredada, para entender el mundo de una nueva manera. Al alcanzar la mayoría de edad, Alejandra heredó una parte considerable del imperio de sus padres, incluyendo acciones de una de las mayores empresas del país. Sin embargo, en lugar de asumir el rol de heredera y disfrutar de los privilegios que se le ofrecían, eligió un camino inesperado. Usó una parte de su herencia para asegurar una vida discreta, sencilla y sin las miradas ávidas de quienes solo deseaban aprovechar su riqueza. Su deseo era vivir como una persona común, experimentar las dificultades y los desafíos diarios de aquellos que luchaban por la vida. Para ella, esa sería una experiencia única, un aprendizaje sobre lo que realmente importa. A la mañana siguiente al humillante banquete en la mansión, mientras se preparaba para otro día de trabajo, llegó una carta para Alejandra. El sobre era sencillo, pero el contenido era algo que ella jamás podría haber previsto. Al abrirlo, encontró un documento firmado por su abogado, informándole que el tiempo había llegado. La cláusula en el testamento de sus padres, que le aseguraba la presidencia de la empresa al cumplir 30 años, estaba a punto de cumplirse. Durante años, había permitido que un consejo administrativo gestionara los negocios, pero ahora, la decisión era suya. Tendría que elegir entre asumir el cargo de liderazgo o vender su parte. El corazón de Alejandra se sintió dividido. Por un lado, sabía que asumir la presidencia significaría el fin de la vida sencilla que tanto valoraba. Pero, por otro, la humillación sufrida la noche anterior la hizo reflexionar profundamente. ¿Se estaba escondiendo por miedo a ser quien realmente era? ¿Hasta cuándo permitiría que personas como Eduardo la tratara con desprecio, cuando en realidad tenía el poder de cambiar todo? Esa carta parecía haber llegado en el momento exacto, como una señal de que era hora de actuar. Pero esta decisión no sería fácil. Alejandra sabía que su vida, tal como la conocía, cambiaría para siempre. Asumir la presidencia significaría exponerse, dejar atrás el anonimato y la privacidad que tanto valoraba. Tendría que lidiar con el peso de un liderazgo que podría alejarla de las personas que más amaba. Lo que más la aterraba era la idea de que su revelación causaría una ola de traición disfrazada de respeto. Esto la aterrorizaba, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a fortalecerse. La indignación por la forma en que Eduardo la había tratado reavivó una determinación adormecida, algo que llevaba dentro desde la infancia. Tal vez era hora de mostrarle a todos, especialmente a Eduardo, que nadie debía ser subestimado. Mientras reflexionaba sobre la decisión que tenía en sus manos, Alejandra sentía la tensión crecer dentro de ella. La respuesta que tanto ignoraba Eduardo estaba a punto de ser revelada. Su mundo y el de Eduardo estaban a punto de chocar de una forma que nadie podría prever. El dilema de Alejandra parecía haberse convertido en una carrera contra el tiempo.
Sabía que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, pero el impacto de su elección reverberaría mucho más de lo que podría imaginar. Sin embargo, la verdadera pregunta que resonaba en la mente de Alejandra era, ¿qué pasaría cuando Eduardo supiera quién realmente era? Él, que la trataba como una simple empleada, sin percatarse del poder y la fuerza que ella poseía, vería su propia visión del mundo desmoronarse. Esta simple pregunta la hacía vacilar, pero también la impulsaba a actuar con más valentía. Estaba a punto de dar un paso que alteraría la trayectoria de su vida y la de todos a su alrededor. Y entonces, mientras se acercaba a la ventana de su casa, la decisión parecía tomar forma frente a sus ojos. La revelación, la elección, todo estaba a punto de suceder, y el momento de actuar era ahora. Sin embargo, Alejandra no sabía que algo aún más oscuro e inesperado estaba al acecho, algo que ni ella misma podía prever. ¿Qué sería este nuevo desafío que surgiría en su camino? Sabía que la batalla apenas comenzaba. ¿Y Eduardo? ¿Qué haría cuando su verdad saliera a la luz? La respuesta estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Alejandra se preparaba para un futuro incierto, donde sus decisiones definirían no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. La pregunta era simple, pero las consecuencias serían profundas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ser quien realmente era? Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo lo que piensas de esta historia y comparte este video para fortalecer nuestro canal. Mientras Alejandra se encontraba en un dilema sobre revelar o no su verdadera identidad, Eduardo comenzaba a sentir el peso de las decisiones que había tomado a lo largo de su carrera. Siempre creyó que su arrogancia era sinónimo de autoridad, que su tono autoritario era esencial para mantener el control. Sin embargo, su percepción comenzó a cambiar drásticamente cuando recibió una llamada inesperada de uno de sus principales clientes. La voz del director de la empresa asociada, que antes sonaba amigable y colaborativa, ahora era fría y directa. El contrato millonario, que durante años había sido una de las columnas de apoyo de sus negocios, sería cancelado. Eduardo intentó argumentar, ofrecer soluciones, pero la respuesta fue categórica: la asociación no se renovaría debido a la mala reputación de su equipo. Su liderazgo está perjudicando nuestra imagen. Ya no podemos continuar así, declaró el director antes de colgar abruptamente. La noticia cayó como una bomba. Eduardo, acostumbrado a dominar las situaciones, no sabía cómo reaccionar. Para él, aquello no tenía sentido. Siempre entregó resultados impecables, alcanzó metas audaces y se destacó en el mercado. Pero, por primera vez, se dio cuenta de que los números no eran suficientes. Sin el respeto genuino de su equipo y la confianza de sus socios, todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse. La sensación de estar en control, la arrogancia que lo definía, se derrumbaba junto con la revelación de que el imperio que había edificado era más frágil de lo que imaginaba. Esa misma semana, otros signos de que su influencia estaba cayendo aparecieron. Comentarios en las redes sociales de su empresa comenzaron a cuestionar el ambiente laboral, mientras que exempleados, ahora libres del miedo, daban entrevistas anónimas detallando el comportamiento abusivo de Eduardo. La reputación que él pensaba inquebrantable comenzaba a desmoronarse ante sus ojos, y la sensación de control que tanto valoraba se desvanecía lentamente. Mientras tanto, Alejandra observaba todo en silencio. En el fondo, sentía una mezcla de sentimientos. Por un lado, había cierto alivio al ver que las acciones de Eduardo finalmente tenían consecuencias. Él, que tantas veces la había humillado, ahora enfrentaba el peso de sus decisiones. Por otro lado, Alejandra sabía que la caída de Eduardo no era solo un castigo, también era un reflejo de algo más grande, un sistema de valores que ella misma había decidido combatir cuando eligió llevar una vida simple. Eduardo, sin darse cuenta, comenzaba a cambiar. La confianza inquebrantable que antes mostraba se transformaba en inquietud. Por primera vez, comenzó a prestar atención en los rostros de su equipo, en las expresiones cansadas, en las miradas que evitaban cruzarse con las suyas. Notó que, a diferencia de lo que pensaba, no era admirado, sino temido. En el silencio de su mansión, Eduardo se preguntaba si aún había tiempo para revertir el daño. La curiosidad de Alejandra aumentaba día a día. Aunque no tenía ninguna intención de interferir directamente, sabía que la vida le estaba dando a Eduardo una oportunidad rara, la chance de aprender. Pero, ¿entendería él la lección? ¿O permitiría que el orgullo lo cegara una vez más? Una tarde, mientras organizaba los documentos en la oficina de Eduardo, Alejandra encontró un borrador de carta que él parecía estar escribiendo.
Las palabras en el papel revelaban a un hombre dividido entre el arrepentimiento y la negación. Era evidente que Eduardo comenzaba a cuestionar sus decisiones, pero el cambio genuino aún parecía un camino distante. Mientras Alejandra sostenía la carta, sonó el timbre de la mansión. Eduardo, que rara vez recibía visitas no anunciadas, fue a atender con una expresión cansada. En la puerta, un oficial le entregó un sobre. Era una citación judicial, fruto de una demanda colectiva presentada por exempleados. Eduardo apenas tuvo tiempo de asimilar la gravedad de lo que estaba sucediendo antes de que Alejandra cruzara el pasillo con los documentos en la mano. Sus miradas se encontraron por un breve momento, pero era como si un abismo separara a los dos. Ahora, Eduardo enfrentaba la mayor crisis de su vida. ¿Sería este el momento en que finalmente abriría los ojos al valor del respeto y la humanidad? ¿O seguiría perdido en su arrogancia, caminando hacia una caída aún mayor? El destino parecía conspirar para poner a Eduardo frente a decisiones difíciles. Pero, mientras intentaba procesar el impacto de esa citación, algo más estaba a punto de suceder. Un giro inesperado estaba por cambiar el curso de todo. En el instante en que miró el sobre en sus manos, sintió que algo estaba por ocurrir. Un presentimiento invadió su mente, pero la duda lo consumía. ¿Qué haría a continuación? ¿Sería el fin del imperio que había construido? Y, lo más importante, ¿sería este el momento en que se daría cuenta de que el verdadero poder no está en los números, sino en las relaciones que cultivamos? La verdad comenzaba a revelarse para Eduardo, pero él aún luchaba contra su propia naturaleza. El ambiente a su alrededor estaba desmoronándose, y parecía incapaz de detener la caída. La tentación de ceder a la negación era grande, pero un susurro dentro de él comenzaba a cuestionar: ¿sería posible para él cambiar? Este momento decisivo podría ser la última oportunidad para Eduardo. Sin embargo, lo que aún no sabía era que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Y, mientras él se perdía en las dudas, Alejandra observaba, ahora con más curiosidad. Sabía que las consecuencias que Eduardo tendría que enfrentar no solo estaban en los procesos judiciales o las pérdidas financieras. Había algo más profundo sucediendo, algo que Eduardo solo comenzaría a entender cuando ya fuera demasiado tarde. La pregunta que flotaba en el aire ahora era: ¿tomaría la decisión correcta antes de que el próximo golpe fuera asestado? ¿Y cómo Alejandra, desde su lugar silencioso, podría ser parte de esta historia sin revelar su propia identidad? La vida de Eduardo, que antes parecía invencible y segura, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Cada nuevo golpe que recibía, tanto personal como profesional, hacía que sus certezas se desvanecieran. El hombre que siempre se consideró invencible ahora se veía rodeado de incertidumbres, intentando desesperadamente controlar los daños a su imagen. Sin embargo, mientras trataba de borrar las huellas de sus fallos, algo inesperado sucedía. Alejandra, la mujer humilde y sumisa que tanto despreciaba, estaba a punto de convertirse en la clave para su caída y, quizás, para una transformación radical en su vida. Era una mañana tranquila en Buenos Aires, pero para Eduardo, aquel sería un día marcado por un giro inesperado. Sentado en su oficina, aún estaba atónito por los desdoblamientos de la citación judicial y las reacciones negativas que enfrentaba de sus clientes. Su mente, normalmente aguda, ahora estaba llena de dudas y temores. Se esforzaba por mantener el control, pero los signos de que su carrera estaba al borde del colapso eran evidentes. Sin embargo, en ese momento, sonó una campanilla, interrumpiendo sus pensamientos y trayendo consigo una sorpresa que cambiaría el rumbo de su historia. El portero anunció la llegada de Alejandra, y Eduardo se levantó rápidamente, sin saber qué esperar. Pero al mirar por la ventana, su corazón dio un salto. Allí estaba Alejandra, ya no con su apariencia simple y humilde, sino en un automóvil lujoso, acompañada de un abogado y 2 guardias de seguridad. El contraste con la mujer que él conocía no podría ser más marcado. Alejandra ya no era la simple empleada de la casa. Ahora estaba allí para revelar algo que él jamás imaginó. Ella era la clave para su ruina y, al mismo tiempo, para su salvación. Al entrar en la mansión, Alejandra se dirigió con pasos firmes y confiados hacia la oficina de Eduardo. Él aún no entendía el motivo de esa visita, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. Cuando ella entró en la sala, la tensión en el aire era palpable. Eduardo, de pie, la miró, con su rostro mezclando sorpresa y desconfianza. ¿Cómo se atrevía ella, después de todo lo que había sucedido, a acercarse nuevamente a él? No estaba preparado para la revelación que ella estaba a punto de hacer. Con una voz tranquila,
pero con una firmeza que Eduardo nunca imaginó. Alejandra habló. Eduardo, ha llegado el momento de que entiendas quién soy realmente. Hizo una pausa, observando el impacto de sus palabras, y luego continuó. No soy solo tu empleada, como siempre pensaste. Soy la nueva presidenta de la empresa que tanto despreciaste. Sus palabras resonaron como un trueno en la habitación. Eduardo quedó paralizado, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir, su voz ahogada por la incredulidad. ¿Cómo era posible? Alejandra, la mujer que él había humillado e ignorado, ¿ahora era la presidenta de una de las mayores empresas del país? Su mente no lograba comprender la magnitud de esa revelación. Alejandra, con una expresión serena pero llena de autoridad, explicó los detalles de su verdadera historia. Contó sobre la gran fortuna que sus padres le habían dejado, falleciendo cuando ella aún era una niña. Durante años, eligió vivir con humildad, ocultando su riqueza para no dejar que el dinero la corrompiera. A diferencia de muchos, decidió trabajar como empleada para entender el verdadero valor del trabajo y llevar una vida sencilla, sin ostentación. Cuando finalmente recibió la carta de su abogado, supo que era hora de dar el siguiente paso. Ya no podía seguir oculta. La empresa que sus padres habían construido necesitaba de su liderazgo, y la misma empresa que ahora había roto los contratos con Eduardo exigía una nueva dirección. Por eso asumió la presidencia, y todo lo que Eduardo creía seguro e inmutable comenzó a desmoronarse. Eduardo estaba atónito, incapaz de procesar todo lo que ella le había dicho. Él, que siempre se consideró el hombre más poderoso de Buenos Aires, ahora se veía frente a una mujer que, con humildad disfrazada, poseía el poder absoluto. Siempre había sabido que Alejandra tenía algo diferente, pero jamás imaginó que ella sería capaz de destruir su carrera. Ella, con una sonrisa discreta pero cargada de autoridad, lo miró y le preguntó, «Ahora, Eduardo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tu arrogancia o vas a aprender lo que realmente significa ser un líder?» Alejandra sabía que el poder estaba en sus manos, y dominaba la situación. Podría destruir la carrera de Eduardo con un simple movimiento, pero en lugar de eso, prefirió dejarlo aprender de sus propios errores. Quería mostrarle la diferencia entre poder y respeto, algo que él siempre había ignorado. Pero la gran duda rondaba en su mente, ¿qué hacer con todo ese poder? La venganza podría ser dulce, pero Alejandra sabía que la verdadera ascensión no venía de destruir al otro, sino de ser mejor que el sistema que el mundo había impuesto. Esa pregunta rondaba en su mente, creando una tensión que solo aumentaba. Mientras ella reflexionaba sobre sus próximos pasos, Eduardo, por su parte, estaba consumido por la sensación de impotencia. Las palabras de Alejandra resonaban en su mente, y la pregunta que ella le había hecho sonaba sin cesar. ¿Qué vas a hacer ahora? A cada segundo que pasaba, se sentía más pequeño, más vulnerable. Su vida, que antes parecía tener todo el control, ahora estaba a punto de ser tomada por una mujer que nunca imaginó capaz de tal transformación. La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión, y el futuro de ambos estaba en juego. La caída de Eduardo ya estaba en marcha, pero ¿qué haría ahora? ¿Sería capaz de levantarse, o sucumbiría al golpe fatal que Alejandra estaba dispuesta a propinarle? La gran pregunta que flotaba en el aire era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener su poder? Y, lo más importante, ¿qué haría Alejandra con el poder que ahora poseía? Las respuestas estaban a punto de surgir, pero el siguiente movimiento sería decisivo para ambos. Ahora, con todo en juego, la historia de Eduardo y Alejandra estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. Pero, ¿quién saldría victorioso? La batalla estaba lejos de terminar, y el próximo capítulo traerá respuestas, o más preguntas. Después de la revelación de Alejandra, Eduardo se vio atrapado en una espiral de angustia. La sensación de ser un hombre derrotado y humillado frente a todos sus empleados y compañeros de trabajo era algo que nunca había imaginado. Siempre se consideró el comandante invencible, alguien que ejercía un control absoluto sobre todo y todos a su alrededor. Pero ahora, la mujer que había despreciado durante todos esos años resultaba ser la clave de su caída. La revelación le causó un impacto profundo. Por primera vez en su vida, se sintió impotente, sin saber cómo reaccionar ante lo que sucedía. Las palabras y actitudes que tanto había menospreciado finalmente cobraron su precio. No era el fracaso financiero lo que más le dolía, sino la constatación de que sus propias acciones destruían algo mucho más valioso, los lazos de confianza que siempre creyó inquebrantables. Durante semanas, Eduardo vivió una lucha interna.
Las noches eran largas, llenas de pensamientos que lo atormentaban. Recordaba constantemente el desprecio con el que trató a Alejandra, la humillación que le causó, y la forma en que destruyó su propia imagen. Era un dolor silencioso, un dolor de conciencia que le impedía encontrar paz. La idea de perder todo lo que había logrado en su vida no era solo una pérdida material. Era una pérdida de su propia identidad, de lo que él creía que era su esencia. Sabía que la quiebra de su empresa era solo la superficie de algo mucho más profundo, la quiebra moral que lo convertía en una sombra del hombre que alguna vez fue. Fue en un momento de profunda reflexión, cuando se vio al borde de su propio abismo, que Eduardo tomó una decisión. No podía permitir que su historia terminara de esa forma. Algo dentro de él gritaba por un cambio, por una oportunidad de reiniciar. El orgullo, que siempre lo había guiado, debía ser confrontado, y él estaba listo para eso. Sabía que buscar a Alejandra era un acto de humildad, algo que nunca había imaginado hacer, pero que ahora se convertía en la única salida posible. Para salvar lo que quedaba de su carrera, y tal vez, de su propia dignidad, tendría que rebajarse, dejar de lado al hombre arrogante que fue y dar un paso hacia la transformación. La sensación de inseguridad lo acompañaba mientras se dirigía a la empresa de Alejandra. Su corazón latía acelerado, y no sabía exactamente qué esperar. Al entrar en su oficina, fue recibido con una calma casi desconcertante. Alejandra estaba concentrada en su trabajo, analizando documentos, pero cuando lo vio, no hubo sorpresa en su mirada. Era como si, de alguna manera, supiera que ese momento llegaría. No lo interrumpió, ni hizo un gesto para invitarlo a hablar, solo lo observó con una serenidad que Eduardo no lograba comprender completamente. Ella sabía que él tenía algo importante que decir, pero no apresuró el momento. Yo me equivoqué, Alejandra, dijo Eduardo, con la voz quebrada, reflejando un peso emocional que jamás imaginó tener que cargar. No sé qué me pasó. Lo que hice fue despreciable. Ya no puedo vivir con la idea de ser ese hombre. Necesito cambiar, quiero cambiar. Y necesito tu ayuda. Las palabras salían de su boca con dificultad, como si llevaran todo el arrepentimiento de una vida entera. Estaba frente a alguien a quien, hasta poco tiempo atrás, jamás habría imaginado pedir perdón. Alejandra lo miró en silencio, no con juicio, sino con una calma inquebrantable. Sabía que estaba ante un hombre que buscaba redención, pero también sabía que, si era genuino, tendría que probarlo, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Ella no quería venganza, no buscaba hacerle pagar por las ofensas que él le causó. Creía, en el fondo, en las segundas oportunidades, pero esas oportunidades, sabía, debían ser merecidas. Eduardo, respondió ella con su voz tranquila, no estoy aquí para aplicar justicia ni hacerte sufrir aún más. Creo en las segundas oportunidades, sí. Pero, si realmente quieres cambiar, si realmente deseas reparar lo que hiciste, tendrás que hacer más que pedir perdón. Tendrás que mostrarlo a todos los que te rodean. Quiero que reformules tu empresa, mejores las condiciones laborales de tus empleados y, sobre todo, trates a las personas con respeto. Esto no puede ser un cambio superficial. Tendrás que ser genuino, porque las personas pueden darse cuenta cuando alguien está fingiendo. Sus palabras cayeron sobre Eduardo como un baño de realidad. Sabía que no sería fácil. No solo se le pedía que pidiera perdón, sino que transformara su manera de vivir, de conducir su vida y los negocios. Sería un viaje difícil, pero sabía que no podía retroceder. Tenía que demostrar, primero que todo, a sí mismo que estaba dispuesto a cambiar. Aceptó el desafío sin dudar, pero sabía que lo más difícil estaba por venir, vencer sus propios demonios, el orgullo que lo había dominado durante tanto tiempo. En los meses siguientes, Eduardo comenzó a implementar cambios significativos. Empezó a escuchar más a sus empleados, a proporcionar condiciones de trabajo más justas y a fomentar un ambiente más colaborativo. Se aseguraba de conversar con todos, de entender sus preocupaciones y de poner en práctica soluciones que antes nunca habría considerado. Al principio, nadie creía en sus intenciones. Veían a un hombre que, en otros tiempos, había tratado a todos con desprecio, ahora tratando de parecer accesible y genuino. Para muchos, aquello parecía una farsa, pero para Eduardo, era el único camino. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que el respeto no venía del cargo o la posición, sino de la manera en que se trataba a las personas. Alejandra seguía todo de lejos, con una mirada atenta y cautelosa. Estaba dispuesta a darle una oportunidad a Eduardo,
pero sabía que el verdadero cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Observaba sus acciones con desconfianza, pero también con esperanza. ¿Estaba realmente cambiando, o solo intentaba recuperar su posición? Ella, que conocía el peso de la traición y la mentira, sabía que las palabras no siempre eran suficientes. Necesitaba ver más. Sin embargo, mientras Eduardo trataba de probar su transformación, un nuevo desafío se aproximaba, algo que no había anticipado. Las sombras de su pasado, aquellas que él creía haber dejado atrás, comenzaban a acercarse de nuevo. Sabía que, aunque tratara de cambiar, su pasado aún podía amenazar su futuro. Y Alejandra, con su sabiduría, sabía que la verdadera prueba de su cambio aún estaba por venir. Pero, ¿qué haría Eduardo cuando ese nuevo desafío se presentara? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de sus elecciones pasadas? Y Alejandra, aún más atenta que nunca, ¿estaría lista para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Qué seguía ocultando Eduardo? ¿Y qué sucedería cuando todo fuera revelado? El próximo paso de Eduardo podría ser su redención o su caída final. Habían pasado años desde aquellos días turbulentos en los que la vida de Eduardo parecía desmoronarse. El hombre arrogante e imponente que había sido, aquel que gobernaba con miedo y desprecio, ya no existía más. La transformación que experimentó no fue fácil, pero sí profunda, marcada por un proceso de autodescubrimiento y arrepentimiento. Ahora, se encontraba en un escenario, frente a una audiencia atenta, compartiendo su historia de cambio con una sinceridad que antes era impensable. A su lado estaba Alejandra, la mujer que, sin querer, lo hizo confrontar las sombras dentro de sí mismo y que, a lo largo de los años, se había convertido no solo en una mentora, sino en una verdadera amiga. Era una conferencia sobre liderazgo humanizado, un tema que, para muchos, parecía distante de la imagen de Eduardo que dominaba el mundo corporativo. Pero allí estaba él, un hombre renovado, reconociendo públicamente los errores que cometió y la necesidad de cambiar. En su discurso, no ocultaba la vergüenza por su arrogancia anterior, pero hablaba con un brillo genuino en los ojos. Admitía cuánto había subestimado a las personas a su alrededor, tratándolos como simples recursos, y lo perdido que estuvo al perseguir un poder vacío. Durante años, me convencí de que ser el mejor, ser el más respetado, significaba ser el más temido, comenzó Eduardo, mirando a la audiencia con una mirada tranquila pero firme. Pensaba que el respeto era algo que podía imponerse, algo que llegaría a través del miedo. Pero estaba equivocado. No sabía lo que realmente era el respeto hasta encontrar a Alejandra, una mujer que, en lugar de someterse a mi arrogancia, me desafió a ser una versión mejor de mí mismo. Ella me enseñó lo que es la empatía, lo que es mirar a las personas y ver su valor, no como subordinados, sino como seres humanos con sueños, con potencial. Hizo una pausa, y su voz se suavizó, cargada de gratitud. Soy el hombre que soy hoy porque ella me mostró lo que es el verdadero liderazgo, no el que busca el control, sino el que construye puentes, el que se preocupa genuinamente por los demás. Le debo mi transformación a ella. Y espero, con todo mi corazón, que mi historia sirva para que otros aprendan antes de cometer los mismos errores que cometí. Alejandra, a su lado, sonreía con un semblante sereno, como quien sabe que, en ese momento, todo el esfuerzo que había hecho a lo largo de los años había valido la pena. Ella nunca había buscado reconocimiento, pero ver a Eduardo allí, compartiendo su viaje de cambio, era un premio que ningún valor financiero podría reemplazar. Su mirada era de satisfacción y humildad, porque para ella, el mayor éxito no estaba en el dinero o el estatus, sino en la capacidad de transformar vidas, en la capacidad de hacer que los demás vieran la riqueza que existe en el ser humano, en las relaciones y en el respeto mutuo. Estoy agradecida por este momento. No por mí, sino por todo lo que hemos logrado juntos, dijo Alejandra, cuando le tocó el turno de hablar. La verdadera riqueza no está en lo que podemos acumular en nuestras cuentas bancarias, sino en lo que somos capaces de compartir, en el impacto que tenemos en la vida de las personas a nuestro alrededor. He aprendido mucho de ti, Eduardo, y es un honor ver al hombre en el que te has convertido. Finalmente entendiste que el mayor tesoro es el corazón. La audiencia estaba en silencio, absorbiendo cada palabra, tocada por la sinceridad que emanaba de ambos. Para muchos de los presentes, escuchar esas palabras de alguien como Eduardo, que antes representaba todo lo que estaba más alejado de la humanidad y la empatía, era un verdadero ejemplo de que el cambio era posible. Si Eduardo logró transformar su vida, ¿quién más no podría? Pero la historia de Eduardo y Alejandra no era solo sobre superación individual. Era una prueba de que,
cuando nos abrimos a la posibilidad de cambio y nos entregamos a él, podemos crear un impacto aún mayor de lo que imaginamos. La mansión, que antes era escenario de humillaciones y egoísmo, ahora era un lugar de aprendizaje, de reflexión y de transformación. Fue allí donde todo comenzó, y también fue allí donde la verdadera historia de Eduardo tuvo inicio. La antigua casa de Eduardo, que representaba su imperio de arrogancia, se transformó en un centro de capacitación para líderes. Un lugar donde el respeto, la empatía y la colaboración eran ahora los pilares de cualquier decisión tomada. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero las semillas estaban allí, sembradas con el esfuerzo de Eduardo y Alejandra. Ellos crearon un ambiente en el cual las personas no eran vistas como recursos desechables, sino como socios esenciales para el éxito colectivo. Esto se reflejó en las empresas que adoptaron prácticas más humanas, donde los empleados se sentían valorados y respetados. La cultura de miedo fue reemplazada por una cultura de confianza mutua, y la relación de respeto entre todos era más fuerte que nunca. Sin embargo, el viaje de ambos aún no había llegado a su fin. Aunque muchos consideraban a Eduardo y Alejandra como ejemplos de éxito, ellos sabían que el trabajo continuo era necesario. Los cambios nunca son definitivos si no se mantienen. Todos los días, se dedicaban a reforzar los valores que habían aprendido, a mantener el enfoque en la humanidad detrás de cada decisión y a seguir desafiando el statu quo. Así, la historia de Eduardo y Alejandra continuó, pero ahora con un propósito claro y un mensaje universal. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar a los demás. Sabían que aún habría desafíos, obstáculos y dificultades a lo largo del camino, pero con la base sólida que habían construido, estaban listos para enfrentarlos. El escenario de la conferencia, la mansión que ahora se había convertido en un lugar de aprendizaje, el respeto ganado por Eduardo y el liderazgo ejemplar de Alejandra eran solo el comienzo de una nueva era. Una era donde el verdadero éxito se definiría por la capacidad de transformar vidas, y donde la verdadera riqueza siempre sería la que reside en el corazón. Su historia, como tantas otras, no tendría un final, sino un nuevo comienzo. Y lo que vendría a continuación sería aún más sorprendente. Al finalizar su discurso, Eduardo sintió una profunda paz interior, sabiendo que la transformación que había vivido no solo era una victoria personal, sino algo más grande, un cambio que podría impactar al mundo a su alrededor. Miró a Alejandra, que estaba a su lado, y vio en sus ojos el reflejo de todos los desafíos que habían superado juntos. Ya no era el hombre orgulloso y autoritario que un día se perdió en su propia búsqueda de poder, sino alguien renovado, con un propósito mayor. Ahora, su verdadera misión comenzaba: difundir el mensaje de que, para ser un verdadero líder, no solo es necesario mandar, sino inspirar, escuchar y, sobre todo, respetar. Sabían que, por más difícil que fuera el viaje, a cada paso, más personas tendrían la oportunidad de reconocer el valor del cambio y de la empatía. Era un camino que nunca tendría fin, pues el verdadero liderazgo humano no trata de un cargo o estatus, sino del impacto genuino que se puede causar en la vida de los demás. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, Eduardo y Alejandra miraron al futuro con confianza. Sabían que los desafíos aún llegarían, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, fortalecidos por la certeza de que, cuando se busca la transformación con sinceridad y valentía, no hay límites para lo que se puede alcanzar. Lo que antes parecía un imperio de arrogancia ahora era un faro de luz, guiando a otros a seguir el mismo camino de cambio y crecimiento. Después de todo, la verdadera riqueza, como aprendieron, está en dar y transformar, y eso sería siempre el legado que dejarían a las generaciones futuras. ¿Y tú, qué opinas de este viaje de transformación y superación? La historia de Eduardo y Alejandra nos enseña mucho sobre respeto, empatía y la verdadera riqueza de la vida. Si te inspiró, comparte este video con quien necesite escuchar este mensaje, dale me gusta y comenta abajo qué te pareció. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que es posible cambiar de verdad? ¿Y qué podemos hacer en nuestro día a día para ser más humanos y respetuosos unos con otros? No olvides suscribirte para no perderte ninguna historia increíble como esta. Hasta el próximo video.